Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Le agradezco que me esté escuchando, soy Macario Esquetino y esta es la emisión número 41 de este podcast, y como es una emisión nos toca hablar de la coyuntura y creo que conviene en este momento una recopilación de las crisis que hemos vivido en el transcurso de estos prácticamente 6 meses iniciales del gobierno de López Obrador, que son, me parece, todas creadas por el mismo gobierno. Esto es una circunstancia muy particular, no es frecuente que los gobiernos se compliquen la vida solos. Lo normal es que haya problemas que vienen de gobiernos anteriores, traten de resolver algunos, olviden otros, de pronto venga un golpe inesperado, producto precisamente de lo que había hecho el gobierno anterior, como por ejemplo le ocurrió a Ernesto Zedillo, o vengan del exterior, como les pasó a Fox justo al inicio de su gobierno y a Felipe Calderón poco antes de la mitad del suyo, pero que un gobierno cree sus propias crisis es bastante más raro. Tenemos la oportunidad ahora de ver un ejemplo concreto de esto. El presidente López Obrador, antes de tomar posesión, inició las complicaciones para su administración. Lo primero que hizo, insisto, antes de tomar posesión, fue cancelar la construcción del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, o como se le llama ahora, Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Esta cancelación implicó una pérdida significativa de recursos para el erario. Tiene un daño a mediano plazo muy importante, en tanto que reduce las posibilidades de conectividad de la capital del país, que pues aunque a muchos la Ciudad de México no les guste y los chilangos les caigan mal, pues es la capital, y si esta tiene una conectividad limitada, pues lo demás va a estar en una circunstancia todavía peor. Pero no nada más tuvo estos dos efectos, insisto, la pérdida de dinero y la pérdida de competitividad, sino que lo más importante para mí fue la pérdida de confianza para cualquier inversionista, para cualquier persona, que el gobierno eche atrás una decisión de un gobierno anterior de esta magnitud, implica que el Estado mexicano no tiene palabra, y entonces pues no sabe uno cuáles van a ser las reglas con las que va a funcionar este país la semana próxima, o en 2 meses, o dentro de 4 años, de forma que no tiene sentido invertir en un país en el cual no hay claridad a futuro. Esto pues ya es evidente porque durante estos 6 meses de gobierno la inversión ha venido cayendo. Algunas personas se sorprendieron, por ejemplo, con el dato de enero de inversión, que parecía un gran crecimiento, pues gran crecimiento comparado con el mes anterior, diciembre, que fue espantoso, pero si uno hace la comparación anual, el comportamiento es muy claro, viene cayendo y parejo. Esto lo que ha significado es una contracción de la economía. La economía mexicana está propiamente hablando en recesión, prácticamente bajo cualquier medida que usted decida elegir. Las principales variables económicas, el empleo, la actividad industrial, las compras al menudeo, vienen cayendo. Llevamos más de 6 meses por debajo de 100 puntos en el indicador cíclico coincidente, que es otra forma de medir recesión, o si quiere usar la tradicional de 2 trimestres con comportamiento negativo, la industria ya mostró esto. Ya se cumplieron los 2 trimestres, el último de 2018 y el primero de 2019, tienen números rojos. Buena parte de esto es la gran caída de la producción de petróleo, que no es atribuible a López Obrador, pero le ha ido sumando una menor actividad en construcción y en la industria manufacturera, que
que pues llevan a que el resultado promedio de la industria sea negativo. Entonces, la recesión que está viviendo México es autoinfligida, proviene de la decisión del aeropuerto. La segunda crisis que crearon casi luego al tomar posesión fue el desabasto de gasolina. Eso todos lo recordamos, me imagino. Hacia mediados de diciembre se les acabó la gasolina, entonces inventaron que estaban haciendo la lucha contra el huachicol. Esto es un invento absoluto, no hicieron nada en particular, no tenemos datos que permitan mostrar que hay alguna mejora en este asunto. Ellos dicen que sí, pero pues no tenemos datos comparables ni públicos, que sería lo importante. Lo que sí ocurrió es que dejó de haber gasolina y está muy claro que esto tiene su origen en una menor importación tanto de gasolina como de petróleo ligero, necesario para el funcionamiento de algunas de las refinerías de nuestro país. Entonces, esto lo produjeron ellos, fue una crisis, insisto, innecesaria. La siguiente crisis que podemos ver que está ocurriendo en este momento, aunque no sea tan generalizada, es más difícil que haya información al respecto, tiene que ver con los medicamentos. No solamente hay problemas en la dotación de medicinas en hospitales y en centros de salud, también material de curación, y es ya parece una noticia oficial, se está pagando menos a los médicos que están terminando sus estudios, que hacen este servicio social de un año, que es un robo a ellos de parte de la sociedad, y que pues muchos médicos han intentado tratar de corregir esta situación. En lugar de corregir, lo que han hecho es reducirles la cantidad que se les paga mes a mes para compensar un poco este trabajo obligado que tienen que hacer, de manera pues que su situación es bastante seria y se siente muy feo que estas personas que están terminando una carrera que es compleja, que requiere muchos años, reciban una cantidad ínfima de dinero al mes por su trabajo, mientras que se les da 4 veces más a quienes no están trabajando, no están estudiando, pero se han convertido en estos jóvenes construyendo el futuro, según nos dicen. Súmele al problema de salud el problema en educación. No habrá libros de texto gratuitos al momento de iniciar el próximo ciclo escolar. Se entregarán después porque no los licitaron a tiempo. De hecho, ni siquiera licitaron, acabaron haciendo una invitación para que se produjeran estos libros y van a ser menos de los que se entregaban. ¿Por qué? Por pura incompetencia, insisto, de parte de este nuevo gobierno. Y finalmente, pues la crisis de ahorita, la que usted vivió muy probablemente la semana pasada, no sé si en su ciudad todavía se siga con este problema del humo excesivo en las ciudades, producto de incendios forestales. Por ahí he escuchado a alguien diciendo que esto tiene que ver con el cambio del clima. No tiene nada que ver. Es un problema otra vez del gobierno. Lo que hicieron fue reducir de forma significativa el presupuesto para la Comisión Nacional Forestal, lo redujeron a la mitad, pero adicionalmente cancelaron el programa de empleo temporal, que es de donde se contrataba a jóvenes que dedicaban un par de meses, normalmente marzo, abril o abril-mayo, para ir haciendo cortafuegos, limpiando material que estaría a punto de quemarse en los bosques, lo normal. Estos son fenómenos naturales que pues nosotros los humanos hemos ido controlando para vivir un poco más a gusto. Bueno, pues ahora no se hizo nada de esto y el resultado es una cantidad brutal de incendios. Incendios que pues van generando humo que se va moviendo a las ciudades porque así es el viento. En esto podría uno decir, bueno, pues también tuvieron mala suerte, hubo una alta presión al sur del país que duró mucho tiempo, que impidió estos flujos de corriente en chorro que tradicionalmente limpian un poco la zona central del país, que es donde vive más gente.
Pues sí, a lo mejor, pero si no hubiéramos tenido esa cantidad de incendios no habría habido problema. Entonces es otra vez una crisis autoinfligida, producto de decisiones que no tienen sentido, que se tomaron sin considerar la gran cantidad de efectos que tiene cualquier decisión en el gobierno. Este fenómeno, me parece, ocurre en prácticamente toda la administración, aun cuando se note mucho en estas crisis que hemos mencionado, porque pues es muy evidente el impacto. En otras a lo mejor es menos evidente, pero también está ocurriendo. Y tiene que ver con esta decisión de expulsar a las personas que ya tenían conocimiento de cómo funciona el gobierno, con el argumento de que todos son corruptos y que había que reducir la cantidad de personas, sus sueldos, sus prestaciones y sustituirlos por otros. Los que llegan son todos leales al líder, no sé cuántos sean capaces, la evidencia indica que pocos, pero a lo mejor son más y no me he dado cuenta. El resultado es que tenemos ahora un gobierno absolutamente incapaz de operar. Adicionalmente se ha reducido el presupuesto para este gobierno porque se está destinando todo a los proyectos absurdos del presidente, la refinería de Dos Bocas, que no tiene sentido, ya lo hemos platicado en otras ocasiones y usted puede ver a la opinión de cualquier experto para confirmar lo que hemos hablado aquí. El Tren Maya, que es igual una idea que no tiene ningún fundamento económico, eso jamás se va a pagar, puede causar daños importantes en algunas partes, en otras podría ser una buena idea, pero considerando que es dinero tirado. Si mejora usted el flujo de carga entre Mérida y el resto del país a través de un ferrocarril que pase por Campeche y Tabasco, pues es una buena idea, pero recuerde usted que los ferrocarriles rara vez pagan la inversión, se paga sin duda la operación, pero la inversión es muy elevada y hasta donde yo recuerdo prácticamente en ninguna parte del mundo se ha recuperado una inversión en ferrocarriles. A estos proyectos se les está destinando dinero que se tiene que quitar de otro lado, pero también se está destinando dinero a estos programas que dicen son sociales, que a mí me parecen compra literal de votos. El programa en particular de Jóvenes Construyendo el Futuro, la ampliación de los programas para personas mayores de edad, estos programas que tienen que ver con el campo, que podrían estar también involucrados en el aumento de incendios, porque se está ofreciendo una cantidad de dinero para cada espacio que se destine ahora a árboles frutales, de manera pues que entiendo que cuando menos en Michoacán hay zonas en donde la gente está quemando el bosque para poder entonces sembrar aguacate y de entrada cobrar estos 5,000 pesos que hay de oferta y luego pues hacerse rico con el aguacate, que está teniendo una gran época y que bueno, pero pues se necesita hacer las cosas con un poquito de orden, en particular en el campo, que no es un asunto tan sencillo como me imagino creen muchos de quienes están en el gobierno, y del campo pues conocerán un campo de golf o algún lugar donde van de vacaciones, pero sembrar no es una cosa sencilla, y las tecnologías tradicionales de los mexicanos no son las más eficientes del mundo. Esta idea de roza, tumba, quema que aprendíamos en primaria se sigue utilizando y no es la mejor forma de administrar la tierra. Pero bueno, pues estos son resultados de lo que se hace cuando uno tiene ocurrencias, no tiene gente calificada y quiere hacer cosas de golpe todas. Hay una crisis adicional que creo que pues se va a hacer más evidente en estos días, que tiene que ver con educación por la reforma, conciencia y tecnología por lo que está haciendo CONACYT, y con cultura. En las tres cosas que pues la izquierda tradicionalmente ha defendido como suyas, estamos viendo una forma de operar verdaderamente grave. La reforma educativa
tiene algunas cosillas buenas, pero estamos en un riesgo muy serio que tiene que ver con la recuperación del control de las plazas por parte del sindicato. Ahora los dos sindicatos ya muy claramente definidos, el CENTE y la CENTE, el sindicato y la coordinadora, que pues van a tratar de recuperar el control de las plazas haciendo uso de este rengloncito que se añadió, en donde los trabajadores de la educación van a estar bajo el amparo del artículo 123 en su fracción B, en la parte B, que es lo que se utiliza para los trabajadores al servicio del Estado. Ahí entran un montón de cosas que no tienen lógica económica, que son realmente mecanismos de control corporativo de los sindicatos para beneficio de ellos y para el soporte político del partido en el poder. Así lo construyó el PRI, así lo quiere utilizar ahora Morena. Al final, recuerde usted, no son tan diferentes. Esto en educación. En ciencia y tecnología, la persona que designaron en CONACYT, no sé, me dicen que ha sido una científica muy productiva, incluso fue Premio Nacional de Ciencias, pero lo que yo he visto no tiene que ver con la ciencia. Esta idea del alma del maíz, que hay formas distintas de conocimiento a las que la ciencia produce, que tienen la misma validez, no es científico. Hay también ya efectos, según parece, con becarios de CONACYT que no están recibiendo su dinero. Yo no tengo información directa, he visto y he escuchado este asunto. Ojalá y vaya saliendo más información y no vayamos a dejar a varios jóvenes mexicanos estudiando posgrados en el extranjero sin forma, pues ya no digamos de continuar sus estudios, sino para comer o para regresarse o lo que sea. En cuestión de cultura, pues usted ya debe estar enterado que el Instituto Nacional de Bellas Artes decidió que se podía utilizar el Palacio para un festejo del líder de esta iglesia llamada La Luz del Mundo. El patriarca Joaquín recibió un homenaje que, entiendo, se presentó como si fuera una ópera o algo así, de forma que no solo se prestó el Palacio de Bellas Artes, fueron varios miembros del Congreso, destacadamente el presidente del Senado, Martí Batres, a formar parte de este homenaje a este señor. Recuerde usted, lo comentamos en alguna ocasión, de la importancia de los movimientos evangélicos en el mundo como soporte de los políticos populistas. Es el caso de Trump en Estados Unidos, de Bolsonaro en Brasil y también del señor López Obrador, que recibió el apoyo de un partido político creado recientemente, el Partido Encuentro Social, que ha ido agrupando a estas iglesias de corte evangélico y bueno, pues tienen el mismo efecto que con Trump y con Bolsonaro, es la defensa evangélica del populismo. A lo mejor Bellas Artes fue el pago de eso, yo no lo sé, pero al mismo tiempo que se hace esto, pues se van cancelando eventos que ya habían tomado cierto ritmo, espectáculos, las entregas de premios de cine, los festivales también de cine, que se van cancelando por falta de presupuesto. Otra vez el tema, presupuesto, personal incapaz y unas decisiones orientadas por la voluntad del líder, que yo quisiera insistir, son ocurrencias sin ningún argumento, creencias del señor López Obrador, construidas probablemente hace 40 años cuando él era joven, y que cree que tienen sentido. No la tenían entonces y lo tienen menos ahora, pero hoy tienen el poder y están tomando estas decisiones. ¿Qué es lo que podemos esperar hacia adelante? Pues yo creo que van a destruir todo. No veo cómo podemos defender lo que está ocurriendo. Ignoro si habría manera de impedir que este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro continúe, porque, insisto, es compra de votos, pero además carísimos, 3,600 pesos mensuales para un joven que no hacía nada y que no está haciendo nada por esos 3,600 pesos, me parece que es un problema serio. Conforme crezca la base de jóvenes que reciben esta cantidad, no habrá dinero para pagar, pero mientras tanto, pues
pues ellos servirán de soporte al gobierno, y cuando haya problemas para pagar va a ser fácil movilizarlos para exigir ese dinero. No sé si los van a movilizar desde el mismo movimiento de López Obrador o desde algún opositor, y acabaremos en un populismo pues todavía peor que el actual, de forma que el panorama pues se ve igual de bonito que el ambiente en las ciudades los últimos días, nebuloso, huele a quemado, y bueno, pues habrá que esperar un vendaval que resuelva. En política esos vendavales suelen ser tormentas. Yo espero que esto no ocurra, pero insisto, no percibo alguna forma de evitar lo que está ocurriendo, de estas crisis autoinfligidas que están poniendo al gobierno del señor López Obrador y por tanto a México en una situación muy compleja. Otra vez lamento tener que platicar con usted esto, pero pues es el análisis de lo que está ocurriendo, y lo que está ocurriendo lo lamento, pero no es mi culpa. Muchísimas gracias por acompañarme otra vez en este podcast Fuera de la Caja. Esta fue la emisión número 41. Recuerde usted, Macario MX para localizarme en Twitter, @Macario MX, correo electrónico macario@macario.mx, página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Schettino.